Dios les bendiga, hermanos, buenas tardes. En esta hora estamos transmitiendo desde Puente de Ixtla, Morelos, y damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos concede de estar nuevamente con ustedes. Hoy, en este día, inició lo que conocemos como la Semana Santa. Es una semana muy hermosa en la cual se recuerda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Y es por eso que en esta hora vamos a comenzar estudiando un poco acerca de la profecía en relación a la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y quiero primeramente compartir un pasaje de la Escritura en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9 y el versículo 9. Voy a leerles la palabra del Señor que dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vamos en esta hora primeramente a pedirle a Dios de su dirección, de su gracia, para que esta palabra sea de bendición. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque nos concedes nuevamente el poder compartir tu palabra, y te rogamos, Señor, que este mensaje pueda llegar a muchas vidas, pueda salvar muchas almas, pueda traer sanidad, pueda traer salvación, pueda traer bendición, pero sobre todo que tu nombre sea glorificado. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dé su dirección, nos dé su guianza y también su bendición. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver entonces acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, porque como ya les mencioné, estamos en el inicio de la Semana Santa y hoy vamos a ver la entrada triunfal. Y tenemos en la profecía bíblica que se anunció la entrada triunfal. Esto fue profetizado por el profeta Zacarías. Y aquí en esta profecía encontramos cómo sería la entrada del Mesías, el cual Dios había prometido que vendría a salvar a su pueblo y al mundo entero de sus pecados. Y dice así la profecía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. La entrada triunfal fue una profecía dada por Dios. Fíjese que durante 2000 años, más de 2000 años, nadie ha sido recibido en Jerusalén como fue nuestro Señor Jesucristo. Ningún hombre, ningún rey, ningún personaje importante ha sido recibido jamás en Jerusalén como lo fue el Señor Jesús. Esto es una prueba de que Jesús es el Mesías prometido por Dios. Y la Biblia nos dice, nos da algunas características que tendría este rey que iba a entrar en Jerusalén. Primeramente, la palabra del Señor nos dice que sería rey. Y podemos ver en la Biblia cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, dice que la gente le decía hijo de David. ¿Por qué le llamaban el hijo de David? Porque reconocían que Jesús era descendiente del rey David y que a él le pertenecía la corona, que a él le pertenecía el reino. Por eso toda la gente conmovida le decían hijo de David, hijo de David. Entonces vemos que él sería un rey, pero no sería cualquier rey. La Biblia nos da la primera característica en esta profecía. Dice, vendrá
aquí tu rey justo. Primeramente dice que este rey sería un rey justo. A la verdad, los judíos tuvieron muchos reyes, pero todos los reyes tuvieron sus defectos. Saúl desobedeció a Dios. Aún el rey David, siendo un hombre tan amado por Dios, él cometió pecado con Betsabé. No qué decir más de los reyes siguientes que hubo en Israel. Muchos de ellos, la mayoría, pecaron contra Jehová. No fueron del todo justos. Sin embargo, dice que este rey que iba a entrar triunfante en Jerusalén, una de las características que iba a tener era que sería un rey justo, un rey justo, un rey santo, un rey perfecto. Y nuestro Señor Jesucristo fue reconocido como un hombre justo. La palabra del Señor nos da algunas referencias acerca de que Cristo era un hombre justo. Aún fue reconocido justo hasta por sus propios enemigos. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 27 y el versículo 19 de la siguiente manera: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Quién dijo estas palabras? La mujer de Pilato. La mujer de este gobernante. Dios le mostró que Jesús era un hombre justo y le advirtió a su esposo que no tuviera nada que ver con él, que no le hiciera nada, porque Jesús era un hombre justo. El mismo Pilato reconoció que Jesús era un hombre justo. Así lo dice Mateo 27, el versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Ni siquiera Pilato encontró algo de cual castigar a Jesús. No encontró delito en Jesús por el cual él tuviera que morir. Por eso dice que ante la presión de la gente que le gritaba a Pilato que lo crucificara, dice que Pilato se lavó las manos y dijo: inocente soy de la sangre de este hombre justo. Y mire, aún aquellos hombres que lo azotaron, aún aquel hombre que traspasó la lanza en su costado, aquel soldado romano que no tenía nada que ver con que Jesús era justo. Esto lo dice en la Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 47. Lucas 23, 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Aún el hombre que le traspasó con aquella lanza, dice que dijo: verdaderamente este hombre era justo. Pero tristemente ya lo había matado, ¿verdad? Pero dice que él reconoció que Jesús era un hombre justo. El mismo Pedro predicaba que Jesús fue un hombre justo, porque Pedro estuvo con el Señor durante 3 años, día y noche con él, y pudo dar testimonio que en esos 3 años que Pedro conoció al Señor Jesucristo, nunca halló algún acto injusto de parte de él, sino por el contrario, reconoció que Jesús era un hombre justo, y por eso los apóstoles y los discípulos estaban dispuestos a morir por este hombre justo, después de que él mismo había muerto por ellos y por nosotros. Hechos capítulo 3, versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida.
Tristemente, cuando Pilato preguntó: ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Jesús el justo o a Barrabás? ¿Y qué gritó la gente? ¡Suelta a Barrabás! La gente prefirió dejar en libertad a un hombre impío que era Barrabás, y la gente prefirió que Jesús muriera. ¿Sabe? Usted se preguntará tal vez y dirá: bueno, si era tan justo, ¿por qué lo mataron? Si era tan justo, ¿por qué lo crucificaron? Si era tan justo, ¿por qué sufrió tanto? ¿Por qué? Porque era un propósito de Dios que el justo muriera por los injustos. Era un propósito de Dios que mediante la justicia de Cristo nosotros fuéramos salvos y fuéramos también perdonados de nuestros pecados. Dice la Biblia en Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos dice la razón por qué murió este hombre justo. Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aquí dice que Él murió por los pecados. ¿Por los pecados de quién? Por mis pecados, por sus pecados, por los pecados del mundo. Cristo padeció por nosotros los pecadores, y sigue diciendo el texto: el justo por los injustos. Quiere decir que Jesús, aunque Él era justo, tomó nuestro lugar. Y Él murió en lugar nuestro. Dice que por eso murió el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Por qué dice para llevarnos a Dios? Porque antes, por nuestros pecados, nosotros no podíamos acercarnos a Dios. Así que Cristo vino a este mundo, tomó nuestro lugar, murió en la cruz por nosotros, pagó nuestra deuda, pagó nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos ser llevados a Dios. Dice: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que Jesús llena las características. Jesús cumple con las profecías mesiánicas de que Él es el Mesías, de que Él es el Cristo, de que Él es el Rey prometido en el Antiguo Testamento, de que en Él se cumplen las profecías de que Él es el Salvador del mundo. Porque así lo dijo Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Otra característica de este rey sería que Él sería salvador. ¿Salvador de qué? Salvador de nuestros pecados. Todos los seres humanos hemos pecado contra Dios, y Él vino a salvar a los pecadores. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Él salvó a la mujer samaritana. No era una mujer buena, no era una mujer con un buen testimonio. Al contrario, era una mujer pecadora. Cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana: ve y llama a tu marido, ella dijo: Señor, no tengo marido. Entonces Jesús le dice a esta mujer: la verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Quién sabe a quién le había quitado el marido? Porque dice que con el hombre que vivía no le pertenecía a ella. Y antes de ese hombre ya había llevado otros 5 más, pero no la habían hecho feliz. Pero no era feliz, pero no estaba contenta. Ella seguía en lo malo, y tal vez si ella no hubiera conocido a Cristo, hubiera seguido con otro hombre y con otro y con otro. ¿Por qué? Porque así es el pecado. Sin embargo, dice la palabra del Señor que el Señor salvó a esta mujer samaritana, la perdonó. Ella bebió el agua de la vida, y cuando esta mujer experimentó ese cambio en su vida, cuando esta mujer conoció a Jesús, ella quería que todos tuvieran esta salvación que ella había recibido.
Porque cuando una persona recibe a Cristo, quiere decirle a todo mundo quién la salvó. Cuando una persona ha sido sanada o salvada por Cristo, esa persona le anda diciendo a todo el mundo que Cristo salva, que Cristo sana. Y dice que esta mujer entró en su ciudad llamada Samaria y le comenzó a decir a toda la gente: vengan, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías que las Escrituras nos dicen? ¿No será este el santo Mesías que Dios nos prometió? Y la gente dice que todos salieron porque vieron que la mujer verdaderamente había cambiado. La conocían que era una mujer pecadora, pero ahora era una mujer diferente. Y dice la Escritura que toda la gente salió. Y cuando la gente salió a ver a Jesús, Jesús les empezó a hablar, les empezó a predicar. Y la gente estaba contenta oyendo la palabra del Señor. Y la gente de Samaria en aquel día también fue salvada. Y escucha el testimonio de los samaritanos en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 42. En San Juan 4, 42 dice lo siguiente: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. Los samaritanos dice que le dijeron: ahora creemos que Jesús es el Salvador. ¿Por qué? Porque Él también nos ha salvado a nosotros, porque Él también nos ha perdonado a nosotros, porque Él también nos ha cambiado a nosotros. Y cuando tú conoces a Jesús, puedes experimentarlo en tu vida, puedes sentirlo en tu vida, puedes conocerlo personalmente, porque Él está vivo, Él cambia, Él salva. Y cuando tú lo conozcas, le vas a poder decir a la gente: Jesús salva porque Él me salvó. Jesús sana porque Él me sanó. Jesús perdona porque Él me perdonó. Él salvó a la mujer samaritana porque la profecía dice: tu rey vendrá como rey justo. Tu rey vendrá como un rey salvador. Y Él salvó a la mujer samaritana. Pero también hay más textos en la palabra del Señor. En Mateo capítulo 9 encontramos otro testimonio de cómo Cristo salvaba a muchas personas. Mateo capítulo 9 versículo 21 y 22. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí está ahora el testimonio de otra mujer. Jesús siempre tomó en cuenta a las mujeres. Él sabía cómo las mujeres han sufrido. Él sabía que las mujeres también necesitan de Dios. Él sabía cuánto las mujeres han padecido muchas cosas, muchas injusticias. Y el Señor siempre tuvo un lugar para salvar no solamente a hombres, sino también a las mujeres que sufrían. Esta mujer que nos menciona la Biblia dice que ella sufría por causa de una enfermedad. Ella padecía flujo de sangre. No podía llevar una vida normal. No podía entrar dentro del templo por su padecimiento. Estaba enferma. Dice la palabra del Señor que ella había gastado mucho en médicos, pero no se componía. Dice que al contrario, le iba peor. Se había gastado todo su dinero en médicos y en medicamentos, pero nada le hacía bien. Pero un día esta mujer oyó acerca de Jesús, y cuando oyó acerca de Jesús, dice que ella en su mente, en su corazón decía: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana.
Así que esta mujer fue a escondidas porque le daba pena decir la enfermedad que ella tenía, porque en aquellos tiempos había muchos prejuicios contra las mujeres y contra los enfermos. Entonces dice la palabra del Señor que ella vino y tocó el borde del manto de Jesús. Cuando aquella mujer lo tocó, el Señor se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos se sorprenden por esa pregunta de Jesús. Maestro, ¿no ves cómo la gente te oprime? ¿No ves cómo la gente te aprieta? Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Y el Señor dijo: alguien me ha tocado. Porque este toque ha sido diferente a todos los demás. Este toque es un toque especial. Alguien me ha tocado. Y la mujer temerosa, no pudiendo más guardar aquel secreto, dijo: Señor, yo te toqué. Y les comenzó a decir, les comenzó a dar testimonio, porque Jesús dijo: yo he sentido cómo salió poder de mí. Y esa mujer entonces publicó que el Señor la había sanado solo por tocar el borde de su manto. Entonces Jesús le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva. Desde aquella hora el Señor perdonó sus pecados, el Señor cambió su vida, pero también el Señor la sanó de ese azote que ella tenía, de esa enfermedad que ella padecía. El Señor la salvó, porque dice la profecía: tu rey viene a ti justo y salvador. El Señor también salvó no solamente a los más pecadores, también salvó a religiosos. También salvó a fanáticos. ¿Sabe por qué? Así como hay gente atea, así como hay gente incrédula, también hay fanatismo en la gente. Hay fanatismo religioso. Hay gente que mata por su religión. Hay gente que se va a los extremos en su fanatismo religioso y legalista. Pues es uno de esos fanáticos religiosos. Era un hombre llamado Saulo de Tarso, judío, descendiente de Benjamín, hebreo, circuncidado al 8º día. Pero él llegó a la conclusión cuando él conoció a Jesús, porque dice que él iba persiguiendo a los de este camino. Él consintió en la muerte de Esteban porque era un fanático religioso. Él quería que nada más su religión, y comenzó a perseguir a los cristianos. Pidió cartas a las autoridades para que si en Damasco encontrara alguno llamado cristiano, lo metiera a la cárcel, lo hiciera blasfemar. Y cuando él iba camino a Damasco al mediodía, dice que se le apareció un resplandor. Era la presencia del Señor Jesucristo. Y el Señor le habló a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga?, dijo él. Entra en Damasco y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Y cuando Saulo está en Damasco, se pone en ayuno, se pone en oración. Y el Señor envía a un hombre llamado Ananías: Ananías, ve a orar por uno llamado Saulo. Y él dijo: no, Señor, porque yo he oído cómo ese hombre a muchos los ha metido a la cárcel, a hombres y a mujeres, los ha arrastrado a la cárcel. Y el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Cuando llega Ananías, Saulo estaba en oración. Él había perdido la vista por ver el resplandor del Señor. Y cuando llega donde está Saulo, le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció camino a Damasco me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando su nombre, para que sean perdonados tus pecados. Y desde ese momento dice que Saulo comenzó a seguir a Jesús. La vida de Saulo cambió tanto que dice que enseguida él predicaba, se esforzaba en predicar a Cristo y de demostrar con las Escrituras que Jesús era el Cristo.
Él predicó toda su vida y él da su testimonio en pocas palabras, en un solo versículo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Saulo, cuando no conocía a Dios, creía que estaba haciendo lo correcto. Creía que por seguir una religión él se iba a salvar. Tal vez usted crea que porque usted tiene muchas veladoras, que porque usted tiene muchas imágenes, por eso se va a salvar. No, eso no lo va a salvar. El único que lo puede salvar es Jesús, el que vino hace 2000 años. Él está vivo. Él es el único que lo puede cambiar. Él es el único que lo puede salvar. La religión no te salva. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? Muchos dicen, mi religión es la verdadera. No, Cristo no vino a predicar una religión. Cristo vino a predicar su palabra. Cristo vino a salvar al mundo. Tu religión no te va a salvar, ni la mía tampoco. El que salva es Jesús. Tienes que creer en Jesús, en ese rey que entró en la entrada triunfal, en ese rey que murió en la cruz del Calvario, en ese que resucitó, en ese que prometió venir por segunda vez. Es el único que te puede salvar. ¿Por qué? Porque Él es el único rey salvador. Él es el único que vino a salvarnos de nuestros pecados y ninguno más. Pero también la profecía da otra característica. Dice que este rey sería un rey justo, dice que este rey sería un rey salvador, pero da otra característica que no está en los reyes de la tierra. Dice que este rey sería un rey humilde. Dígame, ¿qué rey sobre la tierra tiene humildad? ¿Qué rey sobre la tierra vive con humildad? ¿Qué rey sobre la tierra ha sido un rey humilde? Ninguno. Ninguno de los hombres que han existido sobre la tierra. Al contrario, los reyes viven con lujos. Los reyes viven con muchos tesoros. Pero este rey tendría esta característica. Sería un rey humilde. Aquí dice la Biblia que este rey sería humilde y que entraría en la entrada triunfal cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y nosotros sabemos que nuestro rey Jesús fue un rey humilde. Recuerda el pesebre. Recuerda cuando Jesús dice que no hubo lugar para él en el mesón. ¿Y dónde lo recostaron cuando él nació? Él nació en un establo. Lo recostaron en un pesebre. Cuando los pastores vinieron porque se les habían aparecido los ángeles y vinieron buscando a Jesús que había nacido, lo encontraron acostado en un pesebre. Lo envolvieron en pañales. El mismo Jesús, en cierta ocasión, un hombre le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y el Señor le dijo: las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque era un rey humilde. Era un rey humilde. La Biblia dice que cuando él predicaba, le prestaban una barca. La Biblia dice que cuando tomó la Santa Cena, le prestaron un lugar donde celebrar la Santa Cena. La Biblia dice que cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, le prestaron un pollino. Cuando él murió, cuando él lo bajaron de la cruz y lo sepultaron en la tumba, ese sepulcro no era de él, pero se lo prestaron. José de Arimatea, que lo había labrado en una roca, en una piedra. La Biblia dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre, porque Él pensó en los pobres. Él vino a salvar a todos, vino a salvar a los ricos, pero también Él
pensó mucho en los pobres. Él dijo: a los pobres les es anunciado el evangelio. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se hizo pobre, siendo el rico, siendo el dueño del universo, siendo el dueño de este mundo, siendo dueño de la riqueza, siendo dueño de todas las cosas, estando en un trono de gloria, de majestad. Dice que Él se hizo pobre. ¿Para qué? Para que con su pobreza nosotros los hombres fuéramos enriquecidos. Nos dio la salvación, nos ha dado la vida eterna, nos ha dado el perdón de los pecados. Todo esto se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así lo decía la profecía de Zacarías, que el rey vendría a Jerusalén como un rey justo, como un rey salvador, como un rey humilde, sentado sobre una asna y un pollino. Y vemos cómo se cumplió la profecía en Jesús. En ningún hombre se ha cumplido esta profecía, ni desde los tiempos de David, ni de los tiempos de los reyes de Israel, ni en esta nueva era, en 2000 años de historia. Ningún rey sobre la tierra, ningún personaje sobre la tierra ha entrado en Jerusalén, solamente uno. Y ese uno es Jesús el Mesías. Jesús es el Cristo. Él es el único que entró a Jerusalén, y podemos ver cómo se cumplieron en Él estas hermosas profecías. El cumplimiento de la profecía lo encontramos en los evangelios. Mateo capítulo 21. Lo primero que resalta en Mateo capítulo 21 es lo que dijo Zacarías 9:9 cuando dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Qué quiere decir con esto? Que la entrada triunfal iba a estar lleno de gozo, de júbilo, de alegría. ¿Sabe? Cuando Jesús entró a Jerusalén, Él no mandó a sus apóstoles: miren, pues organicen a la gente y que todos me reciban con alegría. No. Él no hizo una preparación para que la gente lo recibiera. ¿Sabe por qué? Porque esto fue algo espontáneo. ¿Sabe por qué? Porque este gozo vino de la presencia de Dios sobre los corazones de la gente que estaba en Jerusalén. La misma gente se sintió movida, todos a un mismo tiempo se sintieron movidos. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama la entrada triunfal? Porque Jesús venció al pecado, porque Jesús venció las huestes infernales, porque Jesús sanó enfermos, porque Jesús salvó las almas, porque Jesús predicó la palabra, muchas almas fueron salvas, muchos enfermos fueron sanos. Y por eso Él entró triunfante en Jerusalén. Ahí estaban los enfermos que Él había sanado. Ahí estaban las personas que habían recibido un milagro de Jesús. Ahí estaban personas que habían sido salvas por nuestro Señor Jesucristo. Así que la gente se sintió conmovida y comenzó a dar voces de alegría y de gozo, como dijo el profeta Zacarías. Ahora sí leo Mateo capítulo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y a un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso
y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Dice la palabra que en ese momento la gente se sintió movida para alabar al Señor Jesucristo. Cortaban ramas de los árboles, se quitaban los mantos y los ponían al paso del Señor Jesús, porque Él es el Rey que el profeta Zacarías había anunciado. Ese es el Rey que Dios había dicho que iba a entrar en un pollino. Él vino como un rey humilde y Él entró en Jerusalén y toda la gente comenzó a gozarse. Por eso cortaban ramas, por eso cortaban palmas para ponerlas delante de nuestro Señor Jesucristo, y por eso había ese grande gozo. También encontramos la demostración de que Él es el Mesías. No fue una ocurrencia, fue algo que Dios preparó, fue algo que Dios movió. No solamente podemos ver el cumplimiento en el corazón de la gente para que ellos se sintieran movidos a reconocer a Jesús como su Mesías, sino que también podemos ver cómo el Señor Jesucristo demostró la autoridad que Él tiene como Mesías. Primeramente encontramos esa autoridad cuando Él entró al templo, a la casa de Dios. Él lo llamó su casa y Él limpió el templo. Vamos a ver lo que dice Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo de Dios, la casa de Dios, se había convertido en una cueva de ladrones. Ahí estaban los cambistas, cambiaban las monedas extranjeras por monedas de aquella ciudad, por monedas de aquel país. Vendían toda clase de animales para los sacrificios. La casa de Dios había sido contaminada, se había vuelto una casa de mercado, una cueva de ladrones. Pero el Señor, con su autoridad, dice que volcó las mesas de los cambistas, corrió a la gente y dice que tomó todavía cuerdas y comenzó a azotar los puestos, comenzó a tirar todo. Y me pregunto, ¿por qué la gente? ¿Qué pasaría si un hombre llega a un mercado y comienza a tirar las cosas del mercado? Seguro que lo andan linchando, seguro que lo andan matando. Y mayormente tratándose de Jesús. Si a Él lo odiaban, si a Él querían matarlo, ¿por qué en ese momento no lo mataron? ¿Por qué en ese momento nadie le puso una mano encima? Porque no era el tiempo. Porque Dios no lo permitió. Porque Él tenía autoridad. Nadie pudo ponerle una mano encima. ¿Por qué? Porque allí Él iba con la autoridad de Dios. Él, como el Mesías, entró: el celo de tu casa me consume. Sintió celo por la casa de Dios.
Y dijo, aquí en la casa de Dios no van a estar vendiendo. Aquí en la casa de Dios no la van a convertir en una casa de mercado, en una cueva de ladrones. Y con autoridad lo sacó y limpió su casa. Si el Señor viniera hoy en este tiempo, ¿cuántos templos han sido convertidos en mercadería? Hay gente que ya no le preocupan las almas. Hay pastores tristemente que ya no les preocupa el predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que han hecho una cueva de ladrones, una casa de mercado. Venden el aceite disque ungido. Hermana, voy a orar por tu aceite, pero te cuesta tanto este aceite ungido. Les venden el aceite. Ah, mira que llévate este jabón para que te limpies. Les venden el jabón. Ah, que mira que llévate este anillo para que tengas paz. Que llévate el agua del río Jordán que trajimos desde allá. Es mercadería. Han convertido las cosas de Dios en mercado. Hacen negocio con la fe. Ah, que mira, te voy a irte a hacer un servicio a tu casa. Voy a ir a orar por tu enfermo que está grave. Voy a darle los santos óleos, pero te cuesta tanto. Voy a hacerte una misa, pero te cuesta tanto. Voy a ir a predicar, pero voy a cobrar tanto, porque donde quiera hay. En muchas religiones hay. También en iglesias que se dicen cristianas, tristemente también los hay. Ah, sí, voy a ir a predicar a la campaña, pero yo cobro tanto. Voy a hacer un concierto y voy a cobrar 1,000 pesos por persona, 500 por persona. O sabes que voy a ir a cantar a tu iglesia, pero yo cobro 150,000 pesos. Voy a ir a predicar a la campaña, pero yo cobro 30,000 pesos, 15,000 pesos. Eso es hacer negocio. Eso es llenar la casa de Dios, convertirla en una cueva de ladrones. El Señor Jesús dijo, de gracia recibisteis, da de gracia. El Señor nunca nos deja cuando vivimos por la fe, pero también no por eso vamos a cobrar. ¿Por qué? Porque los dones no son para hacer negocio. Cuando aquel hombre le dijo a Pedro, dame también ese poder para que cuando yo ponga mis manos, la gente reciba el Espíritu Santo, te voy a dar tanto dinero, dijo aquel que era mago. Elimas le dijo a Pedro, y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Piensas que los dones de Dios se compran con dinero? Estás equivocado, tu dinero perezca contigo. Sabemos lo que le pasó al siervo de Eliseo cuando Naamán le iba a dar dinero a Eliseo y Eliseo dijo, no, yo no quiero nada, pero su siervo fue atrás de Naamán y le dijo, dice mi amo que me des ropa, que me des dinero, y fue y lo escondió. Y entonces Eliseo le dijo a su siervo, nunca se apartará la lepra de ti. Y aquel hombre se volvió leproso. ¿Por qué? Porque se fue por el dinero, por la codicia. Tristemente así muchas personas el evangelio lo ocupan solamente para hacer negocio en muchas religiones, en muchas iglesias. Lo han vuelto una casa de mercado, una cueva de ladrones. Y dice la Biblia que Jesús eso lo reprobó. Él dijo, mi casa, casa de oración, será llamada. El evangelio no se cobra, hermanos. No debemos cobrar por lo que hacemos en las cosas de Dios. No debemos cobrar por predicar. No debemos cobrar por alguna petición en algunos lugares. Dicen, mire, vamos a orar por su necesidad, pero si usted quiere poner su sobre con su petición, pero tiene que dar tanto. Las oraciones no se cobran, mis hermanos. Las oraciones son gratuitas. Cristo salva gratuitamente. Entonces, eso dice la palabra del Señor, que el Señor tuvo autoridad para limpiar su casa. Pero también el Señor demostró su autoridad sanando a los enfermos. Dice la palabra de Dios en Mateo 21:14. Estamos dentro de la entrada triunfal. Esto es lo que hizo Jesús cuando Él entró a Jerusalén.
Mateo 21:14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Cuando supieron toda la gente que Jesús había entrado a Jerusalén, dice que entonces vinieron muchos ciegos, vinieron también a él muchos cojos, y la Biblia dice que con la autoridad que tiene el Señor, sanó a los ciegos, sanó a los cojos, Él sanó a los enfermos. Y sabe usted, la autoridad de Cristo no ha menguado. La persona de Cristo no ha cambiado. Cristo sigue sanando enfermos. Muchos de los que ahora estamos en el Evangelio, al principio no creíamos. Tal vez como algunos de ustedes no creen todavía. Pero cuando vimos los milagros de Jesús, cuando el Señor nos sanó, cuando el Señor ha sanado enfermos, que hemos orado por ellos, hermanos, no nos queda la menor duda de que Cristo está vivo, de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es el Rey, porque Él sana, porque Él salva, porque Él cambia, porque Él perdona, Él está vivo, Él es real. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si usted todavía no conoce a Jesús, pruébelo. Clame a Él. Pídale que le sane, pídale que le cambie, pídale que le dé esa señal de que Él existe salvando su alma. Y el Señor lo va a salvar y el Señor lo va a sanar. Dice la Biblia que Él sanó a los enfermos y Él todavía sigue sanando a los enfermos. Él tenía autoridad para sanar a los enfermos porque Él es el Hijo de Dios. Pero también vemos esta autoridad del Señor cuando la gente lo adoraba como el Mesías. Mire lo que dice el versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ningún ángel merece la adoración. La Biblia dice que cuando Juan vio la revelación del Apocalipsis, dice que él se postró para adorar al ángel. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, adora a Dios. El ángel no lo dejó que lo adoraran, dijo, adora a Dios. Cuando Cornelio, dice que llegó Pedro a su casa, dice que Cornelio se postró a los pies de Pedro. Y Pedro levantó a Cornelio y dijo, no, a mí no, tú adora a Dios. No, Pedro no dejó que lo adoraran. Ningún hombre, ningún ángel permitió que lo adoraran, que se postraran ante Él. ¿Por qué? Porque la adoración solamente la merece Dios. Pero ¿sabe una cosa? Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. La Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús es Dios. Y por eso la gente dice que lo alababa, decían, Hosana al Hijo de David. La palabra Hosana es una palabra que solamente era dirigida a Dios. Hosana, porque la palabra Hosana significa sálvanos. Sálvanos, Jehová. Sálvanos, te rogamos. Eso es lo que significa la palabra Hosana. Y las personas dicen que le decían a Jesús, Hosana al Hijo de David. La palabra Hosana no se le debe de dar a ningún hombre. Ningún hombre debe recibir esta palabra.
solamente uno, Dios. Pero Jesús es Dios. Y por eso dice la Biblia que la gente decía, Hosana al Hijo de David, porque estaban reconociendo la divinidad de Cristo. Estaban reconociendo que Él no era cualquier rey, sino que era el rey Mesías prometido por el profeta Zacarías, por Dios mismo. Hosana al Hijo de David. Y cuando oyeron los fariseos, ellos sabían lo que la gente estaba diciendo. Dicen, mira, lo que te está diciendo la gente está blasfemando. Estás tomando un lugar que no te corresponde, decían los fariseos. Dijo Jesús, no. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Qué le estaban dando a Jesús? Le estaban dando alabanza. ¿Y quién merece la alabanza? Solamente Dios. Pero Jesús es Dios. Por eso la gente lo estaba alabando. Estaba siendo movida por Dios. Estaba siendo movida por el Espíritu Santo. Y la gente a una voz estaban alabando al Rey Mesías, al Rey Salvador. Y los fariseos se enojaron. ¿Sabe una cosa? En aquel tiempo, la mayoría de la gente recibió a Jesús. Pero otros le rechazaron y lo llevaron a la cruz del Calvario. Lo mataron, lo crucificaron. Crucifícale, decían. Había dos clases de gente: creyentes e incrédulos. Gente que en aquel tiempo creyó en Jesús, que recibió milagros de Jesús, que fue sanada, que fue salvada, que fue alcanzada por la gracia de Cristo. Esa gente se salvó. Pero hubo otra gente que rechazó rotundamente a Jesús, que aún viendo cómo Él sanó a los ciegos, que aún viendo cómo Él levantó a los paralíticos, que aún viendo cómo Él resucitó a los muertos, ni con todo eso creyeron en Jesús. ¿De cuál grupo es usted? Porque en este tiempo está pasando lo mismo. Hay quienes hemos visto los milagros de Jesús, cómo Él sana enfermos, cómo Él cambia las vidas, cómo Él perdona, cómo Él transforma. Creemos en Jesús, pero hay otros que no creen. Hay otros que, como en aquellos tiempos, se burlan de la palabra, se burlan de Jesús, se burlan del Evangelio, se burlan de Dios y piensan que se están burlando de nosotros. Para nosotros eso no importa. Pero ¿sabe lo que importa? Que la gente no se burla de nosotros, se está burlando de Dios. Hay gente que cree en Dios y hay gente que no cree en Dios. ¿De cuál tipo de gente es usted? ¿De los que creen o de los que no creen? ¿De los salvos o de los no salvos? En esta hora no hay duda de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Salvador, de que Jesús vino a la tierra con el propósito de salvarnos. ¿Usted ya es salvo? ¿Usted ya recibió a Cristo, ya creyó en Él como su Señor? Recíbalo como su Salvador. Porque si usted no cree, así como se perdió aquella gente que no creyó en Él, así se va a perder usted. No porque no haya sabido de Jesús, sino por la dureza de su corazón. Por eso yo le invito a que usted reciba a Cristo en su corazón. Si usted no lo ha recibido, recíbalo en esta hora. Y dígale en oración: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Mesías. Yo creo que tú eres el Salvador del mundo. Perdona mis pecados. Perdóname porque no había creído en ti, pero ahora creo. Dígale a Jesús: entra en mi corazón. Sálvame, Señor. Quiero conocerte, quiero servirte, quiero amarte. Quiero salvar mi alma, Señor. Salva mi alma, perdona mis pecados. Y si usted es sincero con Dios y se lo pide de corazón, el Señor promete que Él perdonará sus pecados y que le va a salvar. Dios le bendiga en esta hora. Vamos a orar dando gracias por su palabra.
y que Dios le ilumine su corazón y su mente para que usted crea en Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Hoy recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Te pedimos, Señor, por las almas que están viendo esta predicación y oyendo, que tú los bendigas a todos, que tú les ayudes, que tú les prosperes. Y que si una persona en esta hora ha abierto su corazón a tu palabra, entra a su corazón, entra a su vida y muéstrate a esa persona, Señor. Sálvale. Señor Jesús, te pedimos por los que están enfermos, lleva sanidad a sus cuerpos. Te pedimos por los que están sufriendo, ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Jesús. Tú nos amas y tú quieres darnos vida eterna. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Deseamos que Dios les bendiga. Esta Semana Santa, pues, nos la vamos a pasar en casa. Los que están, pues, en su casa. Algunos tienen que salir a trabajar por causas de fuerza mayor. Pero Dios está con nosotros, hermanos. Aunque todavía no se han abierto los templos, pero la palabra de Dios sigue siendo predicada por hombres y por mujeres también. Que Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor les siga prosperando. Sigamos buscando a Dios, siga haciendo sus cultos en su casa, siga predicando, siga enseñando a su familia. Tome este tiempo para buscar a Dios, para prepararse, porque el Señor viene pronto. Que Dios les bendiga, hermano, y muchas gracias a todos por su atención. Amén.